¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy tenemos la clase número 29 de este curso llamado Curso de Mecha y Rechazo, MIR en abreviatura. Hoy veremos cómo operar la estrategia de pisos y techos falsos. ¿Qué veremos hoy? Estrategia de piso y techo falso, cómo ingresar en un piso falso, dónde no ingresar la operación, ventajas de operar piso y techo falso, rompimiento de un piso falso y ejemplos de piso y techo falso. Estrategia de piso y techo falso. Esta es una estrategia de mecha que se puede operar en la vela 3, la vela 4 o la vela 5 y es ideal para cuando el mercado recién apertura y cuando el mercado no está respetando. En el mercado tercero es donde más suele dar con mayor frecuencia los pisos y techos falsos. Operativas mínimo de 3 velas, nunca ingresamos en 2 velas. Acuérdense que nuestra confirmación en las operaciones son a 3 velas, ¿no? Entramos en la tercera vela. Si van piso y techo falso porque estas líneas son de corto tiempo, la veremos más adelante a más detalle. Esta estrategia se puede operar cuando no hay soporte ni hay resistencia. Lo que se tiene en cuenta son las mechas. Sin embargo, también se puede operar cuando hay soporte o una resistencia. Esta operativa se ingresa en los primeros 30 segundos, cuando la vela choca con una mecha. Si la vela no choca en la mecha en los primeros 30 segundos, no se ingresa a la operación. Acuérdense que solo tenemos 30 segundos, perdón, para operar, porque si cogemos después de 30 segundos, nos coge a vela y media. O sea, nuestra operativa no se acabaría en la vela que ingresamos, sino en la vela siguiente. Entonces, hay que tenerlo mucho cuidado, sobre todo aquellos traders que son principiantes. Cuando la vela inicia bajita, se ingresa a la alza, o sea, en el rechazo, buscando rechazo. Y cuando la vela inicia alcista, se ingresa a la baja. Entonces, lo veremos más adelante para aquellos traders que son nuevos y no conocen la técnica MDR y no conocen cómo funcionan los rechazos. ¿Cómo ingresar en la operación? Entonces, de un piso falso. Entonces, tenemos vela 1, vela 2, vela 3, vela 4. Tenemos 4 velas. Entonces, la mecha de la vela 1 me dio un retroceso pequeño, una mecha pequeña, pero no era lo suficiente para cambiar el sentido de bajista alcista. La vela 2 deja una mecha más grande que la vela 1. Vemos el tamaño de la vela 2 y más grande que la mecha de la vela 1, indicando que el rechazo alcista ha crecido un poco más. Entonces, dos velas me están dando a entender que ya se está deteniendo la caída y se viene una posible subida. La vela 3, que es esta, dejó la mecha que no superó la vela 2 y terminó alcista, indicándome el precio, la vela terminó alcista y con una mecha más corta que el de la vela 2, indicándome que el precio quería alza. La mecha de la vela 4 estuvo justo en la mecha de la vela 2, en el mismo nivel. Ingresamos al alza cuando salga la vela a la baja y choque con la mecha de la vela 2. Entonces, nosotros ingresaríamos en la cuarta vela y lo explicaremos un poquitico más de detalle. Cuando esta vela, suponiendo que sería esta vela completa, cuando llega a este nivel, a su último mínimo, que sería a la misma altura, perdón, el último bajo de la mecha de la vela 2, ahí ingresaríamos la operación. Entonces ingresaríamos la operación aquí y el precio comenzaría a retroceder, a llegar hasta aquí. ¿Cómo confirmo el piso falso? La vela 3 dejó una mecha que no superó la de la vela 2, confirmándome el piso falso y termina alcista. Y terminó alcista diciéndome que el precio se quería ir a alza. Hasta la vela 3 terminó alcista. Entonces, este sería nuestra vela de confirmación, la vela 3, que no logró superar a la vela 2 y que terminó de color contrario, que es el color que estamos buscando el rechazo, que el rechazo estamos buscando hacia la alza. Ahora, ¿dónde no ingresamos la operación en el piso falso? ¿Dónde ingresamos la operación? La operación ingresamos en la vela 4, como le comenté anteriormente. La mecha de la vela 4 se tuvo justo en la mecha de la vela 2, lo que se llama el choque, ¿no? El choque de mecha. Ingresamos al alza cuando la vela salga a la baja y choque la mecha de la vela 2. ¿Dónde no ingresar la operación? No se debe ingresar en la vela 5. Claro, 4 y a 5 es peligroso.
Tampoco cuando la vela 4 cierre sin mecha. Entonces, si esta vela 4 no presenta rechazo, si cierra como una vela completa, sin cierre, perdón, sin mecha en la parte de abajo, no operamos. En esta imagen 2 aquí podemos observar que tampoco se opera cuando las mechas están en diagonal. Entonces, cuando tenemos una caída, tampoco operamos. Sino necesitamos que las velas estén alineadas de izquierda a derecha. Entonces, cuando el mercado está en tendencia, no operamos en un movimiento como este diagonal. ¿Dónde ingresamos la operación? En este escenario, tenemos varios escenarios. Aquí sería el escenario ideal el que encontramos anteriormente, pero recuerden que le dije que podemos ingresar con una confirmación de mínimo 2 velas. Entonces aquí, a partir de la tercera vela, hacia abajo podríamos ingresar. Entonces tenemos, ¿cuántas operaciones son recomendables operar? Yo aconsejo solo una, máximo 2, en un movimiento de este estilo, porque ya se vuelve riesgoso en cualquier momento, podría romper ese piso falso. Entonces aquí tendremos la primera vela, que sería la que nos dice que hay una posibilidad de que haya un piso falso, un techo falso, perdón. Y aquí la segunda vela nos está confirmando que realmente hay un techo falso. Entonces nosotros ingresaremos a partir de la tercera. Podría ser tercera, cuarta, entrar a quinta, sexta operación. Pero recuerden, entre más testeo tenga un nivel, más posibilidad hay de que el precio rompa hacia esa dirección. Por eso el precio se vuelve a alza. Entonces, entre más testeo exista en un nivel, más posibilidad hay que el precio rompa hacia esa dirección. Entonces, por eso lo recomendable sería entrar a una o dos operaciones. Podemos entrar en la vela 3 y en la vela 4. Ya para acá es suficiente. Mira que esta mecha, y pueden observar, es más larga o es más alta que la mecha del nivel, ¿no? Entonces ya es un indicativo que el precio intentaría irse a la alza. Por eso la ventaja que tenemos nosotros al operar los pisos y los techos falsos, que no debemos esperar demasiado tiempo para que el precio llegue a nuestro soporte o resistencia. Entonces nosotros tenemos un soporte y una resistencia, y intermedio de ellos encontramos los pisos y los techos falsos. Aquí tenemos un piso falso, techo falso, piso falso. Si nosotros marcamos nuestro soporte y resistencia y estamos esperando que el precio de aquí, colocamos una campanita, que el precio llegue a la resistencia, perdón, al soporte de esta lateralización o rango, y vemos que el precio nunca llegó, porque el precio de aquí volvió a devolverse y volvió a subir nuevamente. Entonces, nosotros perdemos mucho tiempo esperando que el precio llegue de un nivel a otro. Entonces nosotros podemos operar entre medio de niveles y se ve con mucha frecuencia. Sobre todo lo recomiendo hacer backtesting o probarlo en el mercado OTC. Se da mucho y se respeta bastante en OTC. Entonces los invito a que operen y verifiquen en el mercado OTC. Siempre les recomiendo en demo. Después que nosotros verifiquemos con backtesting, buscando el historial en periodos pasados que se hayan cumplido, hacemos la prueba en demo de esta estrategia. Después que veamos que cumple la efectividad que la entendemos, si pasamos al mercado real. Ahora, rompimiento de un piso falso. La vela cierra con cuerpo entero. Si el precio rompe, no hay problema, ya que el mercado tiende a seguir hacia abajo. Recordemos que ningún nivel para siempre, ¿no? Y sobre todo estos niveles falsos que son de poca duración, porque estos son movimientos de poca duración y son de vela seguida. ¿Cómo ingresar a un techo falso con resistencia? Aquí tenemos el escenario 1. Entonces, tenemos vela 1, vela 2, vela 3. En este escenario operamos en la vela 3. En esta vela, recuerden que la primera es la vela que va a indicar que hay un posible techo falso, ¿no? La segunda confirma el techo falso y la tercera en la que operamos. Si el precio rompe un poco la resistencia, no hay problema, ingresamos en la presión a la baja una vez confirma el rechazo. Entonces que ese precio no siempre se va a tener justo en el nivel, ¿no? El precio nos toca aquí, nos rompe un poquitico, nosotros podemos entrar aquí arriba, ¿no? Del nivel. La vela grande solo nos dice que el precio se quiere revertir. Entonces esta vela es una vela de indecisión que tiene mecha en la parte de arriba y de abajo. Entonces esta mecha nos está indicando que posiblemente el precio quiera girar, en este caso hacia la baja.
La vela uno es el punto de inicio y nos dice que se puede formar un posible techo, que estaba comentando ahorita. La vela 2 es el punto de preparación y nos confirma el techo falso. Entonces ya sabemos que con dos velas ya sabemos que hay un techo falso. Y la vela 3 es la vela operable y el punto de inicio de las entradas. Recordemos que podemos ingresar una, máximo dos, ¿no? Entonces ingresaremos la vela 3 y una posible entrada en la vela 4. Ahora, otro escenario de resistencia en techo, techo falso. En este escenario operamos en la vela 5. Entonces, en el escenario ayer, en el escenario, perdón, uno anterior, entramos en la 3, en la vela 3, y necesitamos entrar en la vela número 5. Si el precio rompe un poco la resistencia, no hay problema, ingresamos a la operación a la baja, lo mismo que hicimos ahorita, ¿no? Aquí no nos importa que la vela quede alcista, porque nosotros operamos buscando un diferente punto de entrada y no el color de la vela. Y aquellos que conocen la operativa de MIR, sabemos que nosotros, el color de la vela pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces nosotros buscamos es un excelente punto de entrada en nuestro objetivo. Y si nosotros ingresamos la operación por aquí, por eso cerró aquí, pero nosotros ganaríamos por el punto de entrada. Entonces, a pesar de que la vela quedó de color verde, nosotros ganamos la operación por el punto de entrada. Ahora, escenario 3 y un techo falso. Aquí tenemos más de lo mismo aquí. Tenemos la primera vela, esta sería la vela de confirmar, la vela que nos va a decir que el precio se quiere ir quiere revertir, ¿no? Sería la primera vela del techo, y esta es la que nos confirma el techo. Y ingresaríamos en esta operación. En este caso, en la cuarta vela, ¿no? Ahora, ejemplo, en el gráfico ya real, podemos mirar en este escenario uno un peso falso. Entonces aquí operaremos en la cuarta vela. Tenemos vela uno, vela 2, vela 3, ingresamos en la cuarta vela, ¿no? Pena toque que, en este caso, la vela uno, que es la vela más distante, ¿no? Porque estas velas no han llegado. Esta no llegó y esta tampoco. Toca aquí, nosotros podemos ingresar el punto de entrada aquí. Ejemplo número 2 del piso falso. Aquí tenemos la vela uno, 2, 3. Esperamos que esta vela nos confirma, podemos ingresar en la tercera vela, ¿no? Siempre esperamos dos velas. Si tenemos una vela gris, doji, sin color, ingresaríamos aquí. Aquí el tercer escenario son velas un poco con mechas más pequeñas, es complicado, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Tenemos la vela uno, vela 2, que nos confirma que no pudo pasar la mecha de la vela uno, ingresaríamos en la tercera vela, ¿no? Y aquí las mechas, si pueden ver, son mechas pequeñas, ¿no? La distancia entre esta mechita pequeñita con relación a la primera vela, ¿no? Es un poquitico más compleja. Aquí tenemos una vela que tiene su máximo aquí, confirmación del techo falso con la segunda vela. Aquí ocurrieron varias velas, pero el precio nunca tocó la mecha, ¿no? Esta vela tocó la mecha, a un futuro podríamos ingresar acá, ¿no? Aquí esperamos casi a 10 velas, entonces ya este es que no se dio tan seguido como aquí, que son las velas siguientes, ¿no? Aquí ya se dio un periodo más largo de tiempo, ¿no? Entonces también podemos ver que existe otra forma de operar estos pisos y techos falsos, que es un poco más compleja, ¿no? Bueno, aquí conociendo más, eh, este era todo lo que teníamos para la clase de hoy, lo que tiene que ver con pisos y techos falsos. Para aquellos que son nuevos en el canal, les recomiendo vean una lista de reproducción que hemos llamado curso de mecha y rechazo, en el cual tiene más de 40 videos de esta hermosa operativa. También tenemos un canal de Telegram, un grupo en el cual pueden ser parte de esa comunidad, en la cual se comparte información y también se comparten imágenes con operativas explicativas.
explicando el porqué de la entrada de la operación. Entonces, es muy importante para siempre retroalimentarnos en cuanto a nuestra operativa y ahí también se aclaran dudas que se tengan al respecto de esta forma de operar. Bueno, y conociendo más. Chao, chao.